Hoy vamos a empezar con lo que son los métodos de entrenamiento de la resistencia. Cuando hablamos de método, siempre hablamos de la forma de entrenar algo. Yo quiero entrenar la resistencia, tengo varias formas de hacerlo. Según García Verdugo, los métodos de entrenamiento de la resistencia son las herramientas que necesita el entrenador para ayudar a los deportistas a lograr objetivos de rendimiento. Esto acá son los métodos, esta diapositiva que están viendo, son los métodos de la resistencia en general, no son específicas de fútbol. Hay algunos métodos que se repiten o que se utilizan en fútbol y otros no. ¿Se acuerdan cuando vimos una de las primeras clases que yo les mostré un cuadro lleno de flechas sobre los tipos o la forma para entrenar la resistencia aeróbica? Bueno, esto es similar a aquello que habíamos hablado. ¿Qué método puedo utilizar yo? ¿De qué forma puedo entrenar la resistencia aeróbica? ¿De una forma continua, de una forma fraccionada o utilizando el método de control? Forma continua, tenemos las dos formas que hablamos. Continuo uniforme, en este material lo llama como armónico, que es esos ejercicios de resistencia donde la intensidad no varía, siempre se mantiene la misma intensidad. Entonces, por ejemplo, si yo corro, hago talón atrás, hago galopa, hago movilidad de brazo, hago skipping bajo, todos esos ejercicios tienen una intensidad similar. Entonces yo voy mezclando todos esos ejercicios durante el entrenamiento de la resistencia, siempre voy a estar utilizando la misma intensidad y voy a estar trabajando un método continuo. Continuo se refiere a la duración en el tiempo, y armónico o uniforme cuando se mantiene la intensidad. Continuo variado es cuando la intensidad va cambiando. Puede pasar por irregularidad o por la geografía del terreno, donde hay un terreno con subida y bajada, por ejemplo, la intensidad va a ir variando, o puede ser por variantes de ejercicio que yo les aplique durante el entrenamiento. Frenadas, cambio de direcciones, saltos, pique hacia adelante, hacia atrás, todo eso hace que la intensidad cambie. Lo mismo, trote más suave, trote mediana, trote más fuerte, más intenso, todo eso va a hacer que la intensidad vaya variando. Pero la duración siempre se respeta, el principio de duración es continuo, tiene que tener cierto periodo de tiempo para que se encuentre dentro de este método. Si se divide, o sea, si hay pausas, deja de ser un método continuo y pasa a ser un método fraccionado. Dentro de lo fraccionado tenemos el método intervalado, que acá lo llaman interválico, o el método de repeticiones, que ambos pueden ser de corto, medio o larga duración. Son muy similares los dos métodos. La única diferencia es, o sea, en realidad los métodos consisten en fraccionar un volumen total de la carga, suponiendo 40 minutos o 20 minutos, dividir en bloques, o sea, fraccionar ese tiempo. Si tengo acá 20 minutos, hago 4 bloques de 5, que parece un 2, porque lo ven al revés. Hago 4 bloques de 5, en realidad es una S, no sé ni qué es eso. Y estoy dividiendo el volumen total del trabajo, que era de 20 minutos, en 4 bloques de 5. Entre bloque y bloque pongo una pausa. La pausa puede ser relativa, el tiempo que ustedes quieran. Entonces hago, por ejemplo, 5 minutos de trabajo, 2 de pausa, 5 de trabajo, 2 de pausa, 5 de trabajo, 2 de pausa, 5 de trabajo. El volumen total fueron 20 minutos y el método fue fraccionado porque tenía pausa. Puede ser corto, medio, largo, según la duración, o sea, según el volumen total del trabajo. Si hago de 5 minutos, por ejemplo, o de 7 minutos, corto.
hago de 10 a 15, 20, no hay un tiempo estimado total, pero más o menos tenemos que manejarlo nosotros. ¿Qué diferencia tiene el método de repeticiones con el método intervalado? Que esa pausa que hay entre bloque y bloque, en el método de repeticiones de pausa completa. El jugador queda descansando, parado, o sentado, o lo que sea. Y en el método intervalado, la pausa es semiactiva. Hace algún tipo de ejercicio de baja intensidad o abdominales o algo tiene que hacer para que sea método intervalado. ¿Se entiende la diferencia? Método de repeticiones, pausa total, método intervalado, pausa semiactiva. Una consulta, Bruno. Sí. Pero vos decís que descanso haciendo un ejercicio suave y me metés abdominales en el medio. Sí. Me estás matando. Lo que pasa es que vos no estás entrenado como el resto de nosotros, Ismael. Pero digo, ¿esa pausa son 20 abdominales o son 60 abdominales? Y ahí lo manejas vos según el nivel de entrenamiento de la persona, pero el tema de los Yo porque abdominales ya... por el que Sí, no pase a ser de una pausa, que pase a ser un trabajo de abdominales. sí. La idea es que no quede quieto esos 2 minutos. Abdominales es un ejercicio dependiendo de cómo haga, de baja, mediana o alta intensidad. Va a depender de... Sí, diferentes tipos de abdominales, no, Sí. tampoco es para matarlo. Igualmente hay cierta resistencia a los abdominales crunch. Los crunch son todos los abdominales de flexión de cadera, ¿vieron? Esto que se hacen siempre. Hay una nueva tendencia como que se los está dejando de lado porque vieron que nosotros en la evolución nuestra pasamos de la cuadrupedestación a la bipedestación. Entonces, cuando teníamos la cuadrupedestación, nuestros músculos de la zona del periné, de la zona que tiene que ver con lo urinario, y nuestros músculos abdominales, si ven a los gorilas, tienen la panza pronunciada como la mía. En realidad es, ¿por qué? Porque la gravedad hace que esos músculos, o que esa volumen de su proporción corporal, tiende a ir hacia abajo. Cuando fuimos evolucionando a la bipedestación, cambiamos la postura y la gravedad fue que el peso de las vísceras, de los músculos del abdomen, de los órganos, van hacia la zona del periné. De la zona del periné es la zona donde están el aparato urinario y todo eso. Entonces, lo que dicen es que esos abdominales crunch, que son los de flexión de cadera, hacen que cuando el músculo se contrae, aprieta, o sea, presiona, causa una presión mayor en esa zona del periné que lleva a la incontinencia urinaria, sobre todo en las mujeres. Al tener la vagina más abajo y al tener un conducto como que la vía es más rápida para salir, dice que pueden llegar a tener incontinencia urinaria. Hay muchas mujeres que pasadas de los 40, 50 años comienzan a tener esa incontinencia y uno de las causantes puede ser el tema de los abdominales crunch. Por eso, si se ponen a mirar hoy en día, se hace mucho más abdominales, se trabaja más la zona media en general, la zona core que se llama, que los abdominales esos de flexión de cadera. Después tenemos el método de control, que el método de control es un método que simula la competencia. Cuando hacen partido, por ejemplo, o partido con regla modificada, estoy incidiendo sobre la resistencia, si bien no voy a mejorar esa capacidad, estoy trabajando sobre ella y estoy utilizando el método de control. Ahora sí estamos viendo los métodos específicos del fútbol, que se pueden aplicar en fútbol y que se aplican. En realidad no hay muchas variantes. Si se pone a mirar, en el continuo está el continuo armónico, que es el uniforme, o el continuo variado. Después en el fraccionado sí, hay cambios. Tenemos el intervalado,
donde dice ahí que las pausas existentes siempre son incompletas y puede ser muy corto, corto, medio y muy corto de vuelta. Después está el intermitente, que es un método muy utilizado, que está de moda, que más adelante vamos a verlo más detallado, y el método interactivo, que tiene ciertas características también. No sé si conocían, si habían escuchado ya sobre el intervalado, intermitente, interactivo. Sobre todo el intervalado y el intermitente son los más utilizados en el fútbol, en la actualidad. Más adelante vemos más detallado. Y el método de competición, o sea, el método de control, que son simulaciones de competición, partidos oficiales, partidos de entrenamiento con rivales de mayor calidad, de menor calidad, de igual calidad, dependiendo cuál es el objetivo que tengo yo. Y después situaciones con reglas modificadas. Hago un partido con 4 arcos, hago un partido sin línea de offside, hago un partido donde la pelota tiene que ir a cierta zona de la cancha antes de poder ingresar al área. Todo eso son modificaciones al reglamento, pero donde igualmente se está utilizando este método, que reitero, no voy a mejorar la resistencia aeróbica utilizando este método, pero sí cuando lo utilizo estoy trabajando, incidiendo sobre esa capacidad. Si nadie tiene alguna duda, voy a la próxima diapositiva. Ya expliqué esto, método continuo uniforme, método variado, más o menos qué significa. El variado puede ser progresivo, puedo empezar con una intensidad e ir aumentando la intensidad con el tiempo. Puede ser un Farlex. Un Farlex es un método bastante tradicional, generalmente no utilizado en deportes colectivos, pero se puede llegar a utilizar si se quiere, donde es un método donde hay cambio de ritmo y pausa. Y son programados en función de características del ambiente o características de la persona misma. Puedo hacer un farle programado en base a la frecuencia cardíaca, por ejemplo, hacer algún ejercicio y decir, cuando llego, controlo la frecuencia cardíaca, si llega a tal frecuencia, comienzo vuelta. O puedo hacer un farle programado en función a lo que tengo en el ambiente en el momento. De tal lugar a tal lugar, hago tal ejercicio, tal lugar. Y siempre manteniendo las relaciones a trabajo-pausa, trabajo-pausa. Todos esos métodos pueden ser intensivos o extensivos. ¿Qué es eso? Cuanto menos tiempo y más intenso, es más intensivo el método. Cuanto mayor duración tiene, o sea, mayor volumen, va a ser más extensivo. Al ser más extensivo, la intensidad va a bajar. La relación es a volumen e intensidad, que ya lo hablamos, siempre tenemos que tenerla en cuenta. Después tenemos el método fraccionado, que es el método que tiene pausas, donde se dividen el volumen total en pausas, en bloques o series. Esos pueden ser o por tiempo o por distancia. Hago, yo qué sé, 8 pasadas de 200 metros con 2 minutos o con 1 minuto de pausa. Bueno, estoy dividiendo o estoy fraccionando el volumen total en distancia. Ahora hago tanto tiempo, 2 minutos por 1 de pausa, estoy haciendo en función del tiempo. ¿Qué ventaja tienen estos métodos? Que yo puedo adaptar al deporte utilizando el conocimiento que tengo, utilizando la relación espacio que tengo y utilizando los materiales. Por ejemplo, si yo en un deporte individual, para hacer un método fraccionado, por ejemplo, yo tengo un jugador solo. Entonces yo le controlo solamente en función de las individualidades de ese jugador. Ahora, en el deporte colectivo, yo tengo varias variables que pueden incidir en el resultado y cuando aplico el método fraccionado, puedo incidir sobre esas variables.
Puedo hacer trabajos tácticos, por ejemplo, dependiendo de la cantidad de jugadores. Puedo hacer trabajos técnicos también, un circuito técnico que me dure 2 minutos, por ejemplo, y después hago 1 minuto de pausa, después 2 minutos de trabajo, 1 de pausa o más tiempo si quieren. Estoy diciendo tiempo al azar, no es una receta de tiempo esto. Eso es lo bueno que tiene este método, que puedo adaptarlo al deporte, que el deporte en sí es fraccionado, tiene diferentes estímulos, tiene carreras, tiene trote, caminatas, tiene sprint, tiene salto. Utilizando estos métodos puedo adaptar a la realidad. ¿Alguien tiene alguna duda? Bueno, el volumen total se mide en la suma de los bloques. Y los métodos más utilizados son el intervalado, el intermitente y el interactivo. Ahora sí vamos a detenernos más sobre estos que son los métodos más utilizados. Primero, el método intervalado. ¿Se acuerdan? Yo les hablaba de tiempo. Acá tenemos, puede ser muy corto, de 10 segundos a 29 segundos, los descansos incompletos entre series. El corto de 30 segundos, un minuto, y siempre los descansos entre series incompletos. El medio entre 1 y 5 minutos, y el largo más de 5 minutos. Puede ser intensivo o extensivo. Siempre que cuando tenga en cuenta esa relación volumen-intensidad, puedo hacerlo más intenso o más extensivo, que sería con mayor duración. ¿En qué sí voté? ¿Llegaste? ¿Para marcar tarjeta era? Sí. Espera, no, una pregunta. Sí. El método intervalado, Sí. ¿cuál es el más aconsejable, siendo largo, medio, corto, muy corto? ¿Cuál es más aconsejable en la pretemporada? ¿O se puede utilizar todos en la pretemporada? Como que poder utilizar podés. Generalmente en la pretemporada se trata de, al principio, hacer ejercicio, utilizar más lo extensivo y trabajos con más volumen, y después, a medida que va pasando el tiempo, se va haciendo más intensivo. La curva de la intensidad va superando la curva del volumen. Pero, o sea, como que utilizarlo, puedes utilizarlo cualquier uno. Puedes utilizarlo inclusive en cualquiera de las 4 áreas funcionales que hablamos. Puedo hacer un regenerativo utilizando el método intervalado. Puedo hacer un subaeróbico, un superaeróbico, un VO2. Un VO2 es más complejo, pero puedo hacerlo, siempre y cuando utilicen un método intervalado corto o muy corto. ¿A qué hago referencia con esto? Que siempre en los trabajos con menos pausa, cuanto menos pausa tiene, más intenso. Entonces, si yo descanso, por ejemplo, hago un trabajo de 30 segundos por 30 segundos o por, yo qué sé, 15 segundos de pausa, 20 segundos de pausa, estoy haciendo un intervalado muy corto, donde la intensidad es bastante alta. Siempre cuando vayan a ser fraccionados tienen que tener en cuenta esa relación, trabajo-pausa, que eso es lo que le va a dar la intensidad o no del ejercicio. También tienen que tener en cuenta el espacio en el que están trabajando, según la cantidad de jugadores. Eso yo le voy a dar más adelante. ¿Les quedó claro qué es el método intervalado? Porque eso le tiene que quedar claro para saber diferenciar después lo que es el intervalado del intermitente y del interactivo. ¿Nadie tiene duda? ¿Trabajo? ¿Pausa? Sí. Intervalado siempre seguís con alguna actividad ahí en el descanso. Sí, pausa incompleta. No tiene Ahí por va. qué ser todo el tiempo de pausa, ¿no? Puedo hacer 10 segundos de sentadilla, yo qué sé. Siendo la pausa Seguro, incompleta. le cambiás la tarea, le pones otra que siga con algún ejercicio ahí, más light. Sí. Está bien. Esa es la diferencia de los otros dos. No. Lo que tengo que tener acá claro es que la pausa no tiene una relación directa con el trabajo. Acá yo puedo hacer
5 minutos de trabajo por 2 de pausa, por ejemplo. Puedo hacer 2 minutos de trabajo por 1 de pausa, puedo hacer 30 segundos de trabajo por 10 segundos de pausa. O sea, ahí va a ser muy corto, o medio, largo, pero la relación trabajo-pausa no es directa. No tiene que ser una relación específica. En los otros métodos sí yo tengo una relación específica, trabajo-pausa. Bien, si es intervalado, hay otra actividad a la hora del descanso, ya sea un descanso corto, largo o lo que sea, vos quedás haciendo un pequeño ejercicio ahí igual. Y puedes hacer un trabajo técnico, de cabeceada de pelota, de lo que se les antoje, un trabajo de propiocepción para mejorar el sistema nervioso, la capacidad de reclutar fibra. Puedes hacer un trabajo... Dominar pelota mientras se espera. Como que poder hacer poder, dependiendo de cuál es la franja etaria que vas a trabajar, ¿no? Primera división, dominar pelota, no, como que no tiene mucho sentido, o sea, no es un contenido que vayas a aplicarlo mucho, pero sí, poder. ¿Por qué les estaba comentando esto? Porque vieron que cuando hablamos de método fraccionado, siempre tenemos que tener en cuenta esa relación trabajo-pausa. ¿Por qué? Cuando vemos un partido de fútbol, esta es una publicación de James Bansbo, que es el creador del Yo-Yo Test, que es un test muy utilizado para medir la resistencia aeróbica, que él se dedicó a estudiar el perfil o la exigencia de los jugadores durante el partido. Entonces, acá en la flecha vertical tenemos el tiempo, la duración en tiempo. Y después en cada lugar tenemos la distancia. El jugador, la distancia total recorrida fue el promedio de 12,1 kilómetros. De esos 12,1 kilómetros, el jugador está de pie, obviamente no se mide la distancia cuando está parado, pero se mide los minutos. Como 10 minutos, miren acá, parado. De los 90 que dura el partido, 95. Después, caminando, de esos 12,1 kilómetros, 3,4 kilómetros el jugador se desplazó caminando. Jogging, que es el trote de vieja ese. ¿Conocen el trote de vieja, no? Bueno, como hace el Ale Melo todo el partido. En ese jogging, en esa intensidad, tuvieron 3,2 kilómetros. Miren el tiempo que están parados los jugadores. Como 30 minutos. El tiempo que están trotando suave, como 25 minutos. Después, carrera de baja velocidad. Opa. 15 minutos y 2,5 kilómetros. Velocidad moderada, como 10 minutos, 1,7 kilómetros. Después tenemos a alta velocidad, 700 metros y menos de 2 minutos. ¿Vieron? Sprint, que sprint son las carreras a máxima velocidad, 400 metros por partido. Y menos de 1 minuto. Y hacia atrás, 200 metros más o menos, dependiendo de la posición, obviamente. ¿Qué nos da esos datos? Que nosotros, el jugador, cuando juega el partido, realiza diferentes acciones, carreras de diferente intensidad, y nosotros generalmente, o hace un tiempo, hasta hace poco, la forma que se utilizaba más para entrenar la resistencia era el método continuo, ya sea continuo uniforme o continuo variado. Si nos ponemos a mirar, la exigencia del partido no tiene nada que ver con la forma, con el método en que se entrenaba esa resistencia. ¿Qué pasa? Entrenando la carrera continua, nosotros en ningún momento, nos quedan 10 minutos, en ningún momento entrenamos la recuperación del jugador frente a diferentes estímulos de diferentes intensidades.
si nos ponemos a pensar el tiempo que está el jugador con la pelota en el pie, ¿qué tiempo estiman ustedes que tiene el jugador la pelota en el pie? No llega a un minuto y medio. Eso, no llega a Depende del veces. jugador. El bote la descoce, la masa, la da vuelta. Sí. Los que tienen mal la pelota, algún volante, algún enganche, que tiene mal la pelota, pasarán del minuto. Los que no tienen la pelota no llegan al minuto. Una vez hubo un partido que el Ronaldo, el fenómeno, tuvo 20 segundos de la pelota en el pie. Hizo 2 goles. Pero en todo el partido el tipo la tocó 20 segundos. Y nosotros siempre queremos entrenar teniendo la pelota en el pie. Estamos mal acostumbrados a querer tener siempre la pelota en el pie, que son cosas que no se dan en la realidad. O sea, los movimientos que se utilizan en la cancha generalmente son en función de la pelota, pero sin la pelota. Eso tenemos que acostumbrarnos a entrenar. Dígale. No, quería mi intervención es para avisarle a Fernando que por más que levante la mano, puede ser que el profe no te vea, porque Fernando, no debe tener tu imagen. Claro, entonces vos tenés que usar una opción que está ahí en más o en donde tengas en tu computadora que dice levantar la mano, porque al profe le saltó un aviso. Sí, yo no te había visto. ¿Qué pasó, Fernando? Ahí sí levantaste la mano. Activa el micrófono. ¿Ahora? Sí, ahora sí. No, para agregar que ese partido que sí vos de Ronaldo Fenómeno fue en la final contra Alemania en el 2002. Creo que sí, no me acuerdo. Creo que sí. Tuvo la pelota 2 veces y hizo los 2 goles. No, él tocó más, tocó 5 o 6 veces la pelota, pero tuvo 20 segundos la pelota en los pies. Bueno, está. El bote es muy parecido el juego. Sí, El bote tocó 2 veces y hizo un gol para la tribu. No, pero vos te tocaba la pelota cuando estaba afuera, pues jugaba de lateral. Entonces pasaba mucho más tiempo con la pelota en la mano. Bueno, vamos de vuelta acá. Tengo según FIFA, miren estos datos. Según FIFA y según, este es un fisiólogo deportivo que se llama Rubén Argemi, que es argentino. Se dedicaron a ver el perfil fisiológico del jugador dentro de los partidos, dentro del ambiente del fútbol. En un partido, cada jugador produce entre 1000 y 1200 cambios de dirección y de velocidad en la carrera. Después, la duración media de carreras cortas era de 2 segundos o 17 metros. ¿Vieron cuando hablábamos de entrenar grandes volúmenes, sobre todo, o grandes distancias, sobre todo cuando entrenamos la velocidad? El promedio de carreras cortas es de 17 segundos o 17 metros 2 segundos. Ahora vamos a ver más adelante de carreras largas. Ahí está, mira, el número de carreras de máxima velocidad son 19 por partido, correspondiendo una a cada 4 o 5 minutos. En el caso del Ale, no logra ninguna alta velocidad en el partido. Bueno, la distancia recorrida con Creo que pelota, una vez a los 17 logré velocidad, pero después ya no. Bueno, está, perdón. Por La la altura. distancia recorrida con posesión de pelota es de 1,7% del promedio. O sea que del 100% con pelota están en el 1,7% solamente. Y el 90% de los esfuerzos en el fútbol son estímulos aeróbicos. No quiere decir que dejemos de entrenar las otras capacidades. ¿Por qué? Porque la velocidad o la fuerza en situaciones puntuales son fundamentales y pueden ser decisivos. Después este es otro dato, que esto lo saqué del curso que hice el año pasado de la Conmebol. Es un dato de la FIFA, que por el promedio entre esfuerzos, o sea, el promedio de tiempo entre esfuerzos de cada jugador es de 17 segundos. Promedio, ¿no? Entonces un jugador hace un esfuerzo, 17 segundos caminando o parado, un esfuerzo, 17 segundos caminando o parado. Teniendo todos estos datos,
que el jugador tiene muchos cambios de dirección en el partido. Que las carreras cortas son de 2 segundos, 17 metros. Que el jugador hace una carrera de alta intensidad cada 4 o 5 minutos. Que tiene muy poco tiempo la pelota en el pie. Que el 90% es heroico. Y que los esfuerzos son a cada 17 segundos. ¿Qué debemos nosotros sacar? ¿Qué datos debemos sacar de ahí para cuando vamos a entrenar la resistencia en el fútbol? ¿Qué les parece a ustedes? Aquello que lo sacaban a correr 10 kilómetros, 1 hora, no era para fútbol. No existe más. No existe. O No sea, existe más eso. Es más. como que existir existe. En ciertos periodos, o sea, no hay ningún método, ejercicio que no tenga sus aspectos positivos. Lo que tenemos que saber nosotros cuándo utilizarlo o no. Yo les pregunto, ¿de qué forma pueden entrenar la resistencia en fútbol ustedes teniendo estos datos que los da Argemi y que los da la FIFA? ¿Qué les parece? Me dicen que carrera continua no existe más, pero ¿qué puedo hacer entonces si no hago carrera continua? Intermitente. Que ¿Qué le sería pida, intermitente? le exijas que juegue una Mira, carrera pero- por metro. ¿Cómo? Dale comida a ese perro. Gente, vamos a poner en silencio. Pongan todos en silencio, por favor. Dale, Isma, vos habla. ¿No? Que jueguen una carrera un par de jugadores y Sí. que después eso, recién a los 4 minutos le toque hacer alguna carrera Buena. en busca de algo. Mientras tanto, vas con otro ejercicio, pero al La 50%. playilla viene. ¿Y qué aspectos estás Y trabajando pausa. del deporte ahí? Está lindo, está lindo. Solo para la parte de la resistencia, ¿no? Pero ese es el error que tenemos de concepto. Eso es lo que yo quiero cambiar. Yo- Si vas a hacer un trabajo, el Ya viene no Fabiola. es global ni nada. Bueno, pero por más que sea un trabajo analítico, ¿por qué tiene que tener esas características que yo no trabajo los aspectos tácticos? Voy a hacer un diagramita acá, acá en el pizarrón. A ver quién tiene. Espero que no sea pavada el chat, que ustedes escriben puro golazo y yo pierdo tiempo mirando. Atento, Dale listo. Melo, Ajá, joder, Alianza Mano. descompagina todo el Dale Melo. Bueno. El círculo de afuera es un partido de fútbol. Y adentro hay 4 círculos iguales. ¿Qué sería que esos aspectos que hay dentro de un partido de fútbol? Pónganse a pensar en un partido de fútbol, ¿qué tipo de acciones o de dimensiones se manifiestan? Uno lo hablaba de Ismael recién, que es lo físico. ¿Qué más? Lo psicológico. Lo psicológico. Lo psicológico. Muy bien, Fernando. ¿Qué más? Resistencia. Lo emocional estaría dentro de lo Táctico. psicológico, ¿no? Sí, y La resistencia está táctica, dentro de lo táctica físico. grupal. Lo Ah, bien. táctico. ¿Y qué más? Físico Técnico. y lo técnico. Lo técnico. Bueno, entonces, si en un partido de fútbol yo tengo esas 4 dimensiones, ¿por qué voy a entrenar una sola o 2? Cuando Claro, las hay que entreno. tener todo. Sí. Gente, seguimos a ver qué hora es. Y 8 y 20 nos conectamos. De vuelta. Bien. 9 y 20. Dale. Que pasen bien. Denle de comer a los perros. Ah, sí, por Y favor. no esperar allí, sí. Después agarré el trasero. No voy a estar. Llegué con los 6, pero salí de casa. Sí. Preparar una pizza. Juan Pablo. Dale, te llevo.